Felipe Alou es de Jaina, nació el 12 de mayo del año 1935. Entró a las grandes ligas en el año 1958. Por su calidad jugó con los Gigantes de San Francisco, Bravos de Atlanta, Atlético de Oakland, Yankees de Nueva York y Expos de Montreal. También los Cerveceros de Milwaukee. Fue coach de bateo y manager de la Liga Menor en Montreal. En 1992 fue manager de los Expos de Montreal y en el 2003 de los Gigantes. Felipe es uno de los managers latinos con más partidos ganados en las grandes ligas. Vamos a continuar con el programa. En Salud Deportiva tenemos un médico bien especial, Washington Tejada, cirujano oftalmólogo. Gracias, doctor, por venir y vamos a darle buena orientación a nuestro público. Muchas gracias por la invitación y tenerme aquí. Qué bueno, doctor. Mire, doctor, hay una preocupación y es que si un deportista con catarata tiene riesgo de quedar ciego. Bueno, es una muy buena pregunta y hay más todavía en los deportistas, porque un deportista es alguien que debe cuidar muy bien su salud y depende de su salud para poder tener una buena coordinación mano-ojo. La cirugía de catarata la catarata es algo que le puede dar a cualquier persona, aunque se debe más por la edad, pero en un paciente joven, que sería un paciente deportista, es alguien que se debe preocupar no tanto por quedar ciego después de la cirugía de catarata, sino porque tiene una condición que le está limitando su función como deportista. Entonces es un paciente en el cual hay que recuperar pronto sus funciones visuales para que él pueda nuevamente poder incorporarse al deporte y poder hacer sus actividades sin ningún problema. Cuando está comenzando la catarata, ¿cómo se manifiesta en la visión? Mira, va a depender mucho del tipo de catarata que hay. Hay cataratas que pueden ser nucleares, hay cataratas que son corticales, hay cataratas que son subcapsulares, posteriores, y cada uno va a dar ciertos síntomas. Principalmente el primer síntoma es una disminución de la agudeza visual, pero hay tipos de catarata como las corticales, las subcapsulares, que el paciente va a presentar más una especie de glare y va a presentar ciertas molestias, por ejemplo, en nocturnas al manejar y ese tipo de cosas. Así que si el paciente empieza a notar disminución en el contraste, en los colores o disminución visual de per se, es algo que debe chequearse para ver si esa es una causa de eso. Y en el caso ya de la cirugía, ¿qué tan complicado o simple puede ser? Mira, la cirugía en sí es complicada y necesita un gran entrenamiento para poder lograr hacerla, pero como todo, la práctica y el dominio te hace hacer algo difícil en fácil. La cirugía actualmente se está haciendo con facomulsificación, en algunos casos incluso asistida por láser, y ya se ha convertido en una cirugía que en 15 minutos podemos hacer una cirugía de catarata sin ningún tipo de complicación. La cirugía de la catarata es la cirugía que más se hace en el mundo y es la cirugía que yo diría que tal vez de menor riesgo postoperatorio. Estamos hablando de alrededor de un 3% de riesgo de complicaciones, que yo creo que ni un apéndice te da ese riesgo tan bajito. Pero por el número de casos que se dan, significa también que es igual el número de pacientes que están sufriendo, de gente que está sufriendo de catarata. Sí, bueno, mundialmente la catarata, estamos hablando de alrededor de un 51% de la causa de ceguera en el mundo es debido a catarata, o sea que algo muy común. Y en países subdesarrollados como el nuestro, todavía algo de ponerle más interés, ya que se reporta que alrededor de 54 millones de discapacidad se debe a catarata, de 54 millones de pacientes con discapacidad visual, pero de esos 54 millones, 53 millones vienen de países subdesarrollados. Ay, Dios mío. En el caso ya luego de la cirugía, un deportista, un atleta, ¿qué tiempo tiene que permanecer en reposo? Bueno, ahí dependería mucho si hacemos cirugía de catarata o cirugía refractiva. En el caso de los atletas, hay muchos atletas que tienen que depender de sus lentes o tienen que usar lentes de contactos. Y este tipo de pacientes nosotros recomendamos no una cirugía refractiva o LASIK o PRK. La recomendamos en el sentido de que el paciente ya no tiene que estar dependiendo de un lente de contacto, mucho menos de gafas. Por ejemplo, para un basquetbolista usar un tipo de gafas es algo muy incómodo. Un pelotero que está con lente de contacto y se mete un poquito de arena en el ojo ya es algo que le va a dañar el juego inmediatamente. Y entonces recomendamos en ese tipo de pacientes cirugías refractivas. Esta cirugía, lo bueno es que la recuperación es bastante rápida. En casos de LASIK, al otro día el paciente puede estar viendo bien. En caso de PRK, más o menos a una semana el paciente ya puede irse reincorporando. Y en caso de cirugía de cataratas, si es una catarata leve o una catarata no muy madura,
la recuperación es bastante rápido. Generalmente el paciente al otro día está viendo bastante bien, aunque le damos más o menos un mes postoperatorio de cierto cuidado relativo que debe tener. Sí, sí, hay una cirugía suave. Sí, sí, sí. Doctor, y con relación a las alergias oculares, ¿esto cómo podemos controlarlo si también hay que operar? Bueno, eso es un buen tema porque se asocia mucho las alergias oculares con algo que es la causa número 1 de consulta al oftalmólogo, que es el síndrome de ojo seco. Entonces, ¿qué ocurre? Las alergias oculares pueden ser, generalmente son estacionales, que con los cambios de estaciones, pues el paciente empieza a presentar síntomas. Estas alergias estacionales deben ser tratadas con antihistamínicos, pero la misma alergia también te va a producir una especie de cuadro vicioso en el cual el ojo va a empezar a producir una lágrima deficiente, un aumento de la hiperosmolaridad de la lágrima, y esos pacientes entonces se van a quejar, además de la misma picazón que le causa la alergia, de mayor ardor, mayor lagrimeo, ojos rojos, por un cuadro de ojo seco que se va a ir conjunto con la alergia. Entonces son pacientes que se deben tratar no solamente con el antihistamínico, sino también con lágrimas artificiales que le ayuden a que pueda volver su película lagrimal a como debe ser y por ende mejorar incluso la visión. A veces pasamos mucho tiempo frente a la computadora, expuestos al sol, expuestos al polvo. República Dominicana tiene polvo por todos los lados, hay mucha contaminación. Esto genera mucho más los casos de alergia. Claro que sí. Yo diría que te aumenta los síntomas de la alergia. Por ejemplo, lo que es la computadora, eso te causa un problema evaporativo en que la lágrima se evapora en el ojo y te causa entonces mayor sensación de ojo seco, y si eso tú le acompañas, entonces la alergia que te va a provocar cambios en las células de la conjuntiva y te va a provocar una lágrima deficiente, te va a aumentar el síntoma, te va a aumentar la molestia, te va a aumentar la irritación y por ende son dos cosas que cuando la unes te empeoran los síntomas. Usted sabe que el dominicano inventa mucho, doctor. Bueno. Aquí el dominicano, un vecino le dice, no, aprovechate esta gotita, pero esa gota no es para ese caso. Y el entonces vienen las limón, consecuencias. El agrio de limón. Limón. Ay, Dios mío, en un campo yo fui a una oportunidad. Dice, no, para algo que yo le voy a preguntar aquí, conjuntivitis. No, un chin de limón con ceniza. Yo me puse la mano en la cabeza. Digo, Dios mío, el hombre va a quedar ciego. Yo a veces le digo, pero ¿y por qué tú no le dijiste que se lo ponga a él mismo? Ay, Dios mío. ¿Cómo podemos, doctor, ayudar a nuestros televidentes, a nuestros deportistas con esto de las alergias? Mira, los deportistas con lo de las alergias debe hacer, primero si está haciendo alergia, tratar el momento agudo de la alergia con antihistamínicos y en muchos casos incluso con antiinflamatorios esteroideos. Pero luego que el proceso de crisis pasa, el paciente debe mantenerse usando lágrimas artificiales. Incluso en el momento de la alergia debe usar lágrimas libres de preservantes, porque va a ser el efecto del alergeno que esté dentro del ojo, poder sacarlo con la misma lágrima. Pero luego después, también para la estabilidad de la película de lágrima, yo a veces le digo a los pacientes, mira, hay una película de lágrima que cubre tu ojo, y si esa película de lágrima no está homogénea en el ojo, tú empiezas a ver borroso y empiezas a tener dificultad. Entonces, un paciente que es deportista es un paciente que debe cuidar mucho su ojo. Yo recuerdo que alguien me decía que era amigo de un pelotero y entonces le entregó un libro y él decía, mire, y eso no está en audiolibro. Y se dice, ¿por qué? Bueno, a mí me pichan una bola a 96 millas por hora y tengo 0.3 segundos para poder batearla. Yo tengo que usar mi ojo para lo que es importante. Entonces, un atleta es alguien que debe cuidar su ojo, debe cuidar su visión y debe cuidar su lágrima para poder tener una buena visión y también disminuir los síntomas. Igual, entonces, asimismo, controlar sus alergias para evitarse problemas. Entonces, ¿cuáles serían las causas más frecuentes para la conjuntivitis, doctor? Bueno, depende de qué tipo de conjuntivitis sea, pero la conjuntivitis, la causa más frecuente es la conjuntivitis viral. Este tipo de conjuntivitis generalmente está causada por el adenovirus y tiene el inconveniente de que es muy contagiosa, porque hacer un virus, no solamente por el contacto, sino que muchas veces cuando el paciente estornuda, pues el virus está incluso en esas goticas que tú estornudas. Entonces es muy contagiosa y tiene el riesgo para los atletas a veces que la conjuntivitis puede ser conjuntivitis aguda, pero también puede ser una conjuntivitis crónica, lo que se llama una queratoconjuntivitis, y se forman una especie de precipitados en la córnea que entonces no se eliminan, es como si el virus se quedara alojado en la córnea
y causa disfunción visual, se queda como si fuera una opacidad ahí. Entonces el atleta es un atleta que si tiene conjuntivitis, él tiene que ir rápido al oftalmólogo para poner el tratamiento correcto y evitar ese tipo de complicaciones. En el caso del deportista, salir ya del terreno obligado. Bueno, sí, dos cosas. Primero, él va a estar con mucho lagrimeo en el ojo, le va a causar disfunción visual. Y la otra cosa que va a contagiar a todos sus compañeros de equipo. Entonces les recomendamos que se coja, aunque sea una semanita de descanso. Ahí en los pueblos, en algunas farmacias de nuestra capital, de las grandes ciudades, venden lo que le llaman la espuelita. Usted la conoce, doctor. Sí, sí. La famosa espuelita, ¿verdad? ¿Hasta qué punto esto es dañino, es positivo para la visión? Porque al pueblo dominicano le encanta esto también. Dame una espuelita, como si fuera un gallito. Bueno, la espuelita en sí, si no estoy equivocado, tiene un antibiótico que es cloranfenicol, y es un antibiótico muy bueno, aunque quedó, lo sacaron del mercado por unas complicaciones que hacían en niños. Lo que pasa es que si la conjuntivitis, la causa principal es viral, tú no la puedes tratar con un antibiótico, entonces no va a hacer nada. Entonces a veces creo que es muy popular, porque yo tenía un profesor que decía, si tú tienes conjuntivitis, en 7 días se te quita, con tratamiento o sin tratamiento. Entonces, como a los 7 días el paciente mejora, si es una conjuntivitis viral, entonces ellos entienden que le sanó la espuelita, pero ese no es el tratamiento correcto en esos casos. Y más en los casos de que un mal tratamiento te puede ocasionar entonces caer en lo que es una queratoconjuntivitis, y ya ahí sí es difícil poder solucionar eso. Televidente, oficinista, deportista con glaucoma. Entonces, ¿cuáles son sus limitaciones? Mire, el glaucoma es la segunda causa más importante de ceguera. Bueno, la primera causa irreversible de ceguera. Pero el glaucoma, porque te hagan el diagnóstico de glaucoma, no quiere decir que tú te estás quedando ciego en el momento que se hace el diagnóstico. Entonces depende mucho del estadio en el que está tu glaucoma. Un paciente que su vida diaria es oficinista y como usted describió, es un paciente que va a tener una función visual muy buena hasta mucho tiempo. Si el glaucoma es detectado a tiempo, entonces eso va a ser un paciente que, si se detecta a tiempo y usa un tratamiento correcto a tiempo, es un paciente que debería mantener su visión hasta el final. ¿Se recomienda entonces para evitar esto? Bueno, para evitar lo del glaucoma, lo importante es tú poder tener un diagnóstico a tiempo. Hay muchas veces que los pacientes llegan ya con un glaucoma avanzado y ya entonces ya no hay nada que podemos hacer en cuanto para prevenir. Entonces lo importante es que el paciente debe hacer su chequeo anual, y si hay la sospecha de glaucoma, entonces debe hacerse los estudios correspondientes, campos visuales, OCT, paquimetría, gonioscopía, y diagnosticarlo a tiempo. Un glaucoma diagnosticado a tiempo o incipiente es un paciente con un buen pronóstico. Un glaucoma diagnosticado ya muy avanzado, ya el pronóstico es otro. Doctor, en República Dominicana, como otras partes del mundo, hay niños que les encanta el deporte, pero entonces pueden sufrir de lo que es el estrabismo. Esto entonces le trae complejo, le trae problemas. Dígame usted que es el especialista, a los padres que están con nosotros. Mire, la causa principal en cuanto al estrabismo es en cuanto si el estrabismo puede causarte, si tú no lo corriges, una cosa que se llama una ambliopía. ¿Qué pasa? Que el paciente va a empezar a fijar con un ojo y el otro ojo muchas veces no lo está usando adecuadamente. Esta ambliopía te va a causar una disminución en la propiocepción, eso te va a causar un problema en cuanto a tú discernir qué tan cerca o qué tan lejos está el objeto. Entonces, estos niños, no tanto por la apariencia, sino si hacen deporte, tienen que tener cuidado en el deporte.